Bienvenidos a este último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Fabián, luego de haber analizado en detalle, creo yo, el caso paraguayo, te propongo ir de norte a sur, mirando Sudamérica. Empecemos por Colombia. Muchos creen que esto ha sido un giro a la izquierda del presidente Gustavo Petro, y un cambio de gabinete, un cambio también narrativo, discursivo. ¿Es este el verdadero Petro? Había como una especie de, bueno, primera intención de ser un presidente moderado y ahora está mostrando sus verdaderas credenciales. A ver, otro presidente que fue bien Sí, visto por la claro. administración Biden, ¿no? En la campaña entre un populista de derecha y Petro, había toda una tendencia en la Casa Blanca de la administración Biden bueno, llegar a la socialdemocracia, Colombia necesita reformas económicas y sociales. Bueno, Petro es un intelectual que viene de un movimiento guerrillero del M-19. Conocemos a varios de los dirigentes del M-19 y sabemos que muchos de ellos, por ejemplo Navarro Wolf, se transformó en un referente, en un dirigente que alentó la paz, en los acuerdos, las reformas constitucionales. Venir de un movimiento guerrillero no siempre implica ser un actor antisistema. Pero quizá Petro no viene de las armas del M-19, viene más por el lado intelectual, ¿no? Y en ciencia política sabemos que muchas veces el intelectual de los movimientos armados suele ser más rígido ideológicamente que el combatiente, que sabe que no hay blanco-negro, que él también hizo cosas que no correspondían. Y son usualmente el combatiente está más predispuesto a ver cómo el otro vio el conflicto o la guerra. Digo, esto es una intuición. Yo creo que Petro, este discurso que hizo, me dejan hacer las reformas o hay una revolución violenta en Colombia, no es lo que estaba esperando la Casa Blanca. Lo que la Casa Blanca puede decir que es una exageración, una forma de presionar por cierta reforma, pero me parece que un presidente democráticamente electo nunca tiene que recurrir a la idea o me dejan hacer la reforma o acá empieza a correr sangre, digamos. Me Claro. parece que no, los manuales de ciencia política dirían que esa persona no estaría entendiendo cómo funciona el sistema republicano, porque el sistema republicano comprende que hay gente que se opone a través de las votaciones, a través de plebiscitos, a través de la opinión pública, mientras se mantenga todo dentro del entramado constitucional. Ese es un llamado a atención serio. Por el otro lado, este mismo Petro es el que le facilita supuestamente a Washington un canal de negociación con Venezuela. Así Ahora, lo es. que tiene que empezar a pensar la Casa Blanca, que si esa gestión de Petro de Venezuela con Venezuela para facilitarle comunicación a Estados Unidos, justifica que la democracia colombiana se deteriore, digamos, ¿no? Como diciendo, este hombre me ayuda acá, entonces lo dejamos hacer. Cuidado que por acercarse al castrochavismo, que quizá Estados Unidos se pueda acercar sin mediación de Colombia, ¿no? Por supuesto. Termine alentando lógicas castrochavistas en Colombia. Dios no quiera que sea así, pero me parece que es un llamado de atención ese discurso. Esperemos que haya sido un mal momento y que no sea algo sistémico en el gobierno de Claro. Petro, ¿no? Fabián, escribiste una columna muy buena en Infobae, como costumbre, pero Gracias, gracias. esta es particularmente buena. Como no está Santiago, me la elogian, está bien. Sobre la bipolaridad y el papel de Brasil en un contexto en el cual luego esta visita tan promocionada a Beijing, bueno, Lula busca un lugar intermedio, pactar con la Unión Europea, constituirse una especie de tercera posición entre China y Estados Unidos. Contanos cuál fue el desarrollo de tu argumento. Solo mi argumento es que hay un Lula, otro de los candidatos muy bien visto por la administración Biden, porque Bolsonaro supuestamente era malo y tenía formas feas de conducta y agendas feas, y era amigo de Trump, ¿no? Un tema muy grave que sea amigo de Trump. Entonces Lula era visto como la llegada del Lula moderado, articulador, el Lula 1, el Lula 2, sus dos primeros mandatos donde se llevó muy bien con Bush hijo, donde se llevó muy bien con Obama, donde se llevaba bien con Fidel Castro, se llevaba bien con Gaddafi, se llevaba bien con la Unión Europea, se llevaba bien con Morales, se llevaba bien con todos, ¿no? Bueno, este Lula 3
llega con una coalición muy heterogénea, su vicepresidente es un enemigo histórico de él, no tiene mayorías propias en la Cámara de Senadores y Diputados, eso implica que va a tener que gastar mucha plata en calmar almas y votos. Los principales estados de Brasil están gobernados por la oposición. La economía no está mostrando signos de crecimiento y de pujanza muy fuerte. Tiene un ministro de Economía que no sabe nada de economía. Atacan todas las semanas la independencia del Banco Central. Lula dice que, bueno, un poquito de inflación y un poquito más de gasto a lo mejor no viene mal. Ya sabemos cómo terminan esas historias de un poquito más de inflación. Y un Lula que creo que en el fondo tiene algún cierto nivel de enojo con Estados Unidos. Yo creo que hay una percepción en Lula y en el PT que Estados Unidos tuvo algo que ver en todo el descubrimiento de la corrupción del Lavallato, del Petrolao y de todo lo que se armó. Muchos dirigentes del primerísimo nivel del PT siempre dijeron, el juez Moro había estudiado en Estados Unidos, el juez Moro recibió información de Estados Unidos. Creo que hay alguna cuenta pendiente de Lula con los Estados Unidos. Y después hay, creo que, una idea de que no se hable de la política doméstica y que se pase hablando de política internacional. A mí en sentido, en mal modo, ¿no? Claro. Porque se metió en ese berenjenal de decir que Ucrania era tan culpable como Rusia. Increíble. Que es una cosa insólita. Después se desmintió él mismo en un Twitter, después volvió a decirlo en Europa, después volvió a desdecirse. Dio una conferencia de prensa calamitosa en Portugal, donde decía no entender las preguntas en portugués que le hacían los periodistas portugueses. Él fue abuchado, de hecho, en el Parlamento. Fue abuchado en el Parlamento. O sea, un Lula que ya resulta difícil saber hasta qué punto es una sobreactuación pensada y después para negociar ciertas cosas, o hay un cierto, digamos, mal manejo de esta gestión. Y su mano derecha, Amorín, en tema de política exterior, que siempre tuvo una agenda bastante anti-Estados Unidos y bastante imperial, que muy suelto de cuerpo, dice, una visita a China fue mucho más sustanciosa e interesante que nuestra visita a Washington, ¿no? Entonces, obviamente dicho esto en Beijing, ¿no? Claro. Diciéndole a Estados Unidos, mira, la visita que hicimos hace unos meses con Lula no fue tan buena como esta. Que a lo mejor lo podés pensar. El tema es si lo tenés que decir. Tal cual. Digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, sumamos al tema Paraguay, sumamos al tema Petro. ¿Qué está pasando con la gente que la Casa Blanca veía bien? Que la Casa Blanca pensaba que iba a ser favorables a los intereses de Estados Unidos. Quizás nos estemos equivocando y no estamos viendo algo, o quizás las cosas no están saliendo como pensaban, ¿no? Te sumo esta decisión del presidente Gabriel Boric en Chile de crear una empresa estatal de litio, nada más y nada menos que, bueno, un mineral que es crítico para la construcción, para la producción de baterías eléctricas, fundamentales en los autos, fundamentales en los celulares. Hay enorme demanda de litio en el mundo. Bolivia ya te había estatizado el litio. La Argentina tiene una producción creciente, pero bueno, Chile tenía un enorme potencial y esto, por supuesto, fue un balde de agua fría para un sector minero que siempre fue el corazón de la economía chilena, lo sigue siendo. Claro, esta intervención del Estado obviamente genera incertidumbre en las reglas del juego y, bueno, dudas hacia adelante. Otro caso donde la sociedad le está poniendo límites, creo yo, a Boric. Hay elecciones ahora como, bueno, tuvimos un programa hace poquito con Patricio Navia al respecto. Y lo interesante, me parece a mí, es otra marca de cómo esta izquierdización, alentada por la administración Biden, termina afectando los derechos de propiedad, como pasa siempre con la izquierda en América Latina, ¿verdad? Como tuvimos ya un programa dedicado con Patricio Navia al calamitoso gobierno de Boric, ¿no? Y lo interesante es que esa estatización que anunció la hizo poca hora después que dio una conferencia con los empresarios diciéndole que venía una nueva etapa de proinversión, de cooperación con el sector privado, que él había aprendido de sus errores ideológicos. Bueno, a las pocas horas anunció la estatización del litio, pero aclarando que el Estado no va a poner un peso, sino que solamente va a ser partícipe de las ganancias. Así estamos en América Latina. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos muy pronto aquí en Poder y Dinero con Americano Media.